¿Sabes? Hay algo que he observado durante todos estos años, algo que se repite una y otra vez en las vidas de quienes no logran avanzar, de quienes se quedan atrapados en el mismo lugar, repitiendo los mismos errores, viviendo los mismos fracasos. Y no se trata de falta de talento, no se trata de falta de oportunidades, no se trata siquiera de mala suerte. Se trata de algo mucho más profundo, algo que la mayoría de las personas no quiere enfrentar porque duele, porque requiere mirarse al espejo sin excusas, sin justificaciones. Se trata de los pensamientos que cultivas cada día en tu mente, de las semillas que plantas en el jardín de tu conciencia. Porque todo, absolutamente todo lo que ves en tu vida hoy, comenzó primero como un pensamiento. Tu situación económica, tus relaciones, tu salud, tu nivel de felicidad, todo empezó en ese espacio invisible donde nacen las ideas, donde se forman las creencias, donde decides quién eres y qué mereces. Y déjame decirte algo que tal vez no quieres escuchar, pero que necesitas entender. Si tu vida no es como quieres que sea, si te sientes atrapado, frustrado, estancado, la causa no está afuera, está adentro. Está en esos pensamientos que repites como un mantra silencioso cada mañana cuando te despiertas, cada noche antes de dormir. Recuerdo a un hombre que conocí hace años. Tenía todo para triunfar. Era inteligente, trabajador, tenía una familia que lo apoyaba, pero cada vez que hablaba con él, escuchaba lo mismo. No puedo, es muy difícil, no soy suficiente, las cosas nunca funcionan para mí. Y yo lo veía con sus propias palabras, construyendo las paredes de su propia prisión, porque ese es el poder devastador de los pensamientos negativos. No solo te hacen sentir mal en el momento, te programan para el fracaso, te condicionan a esperar lo peor, te entrenan para rendirte antes de intentar. Y lo más trágico es que ni siquiera te das cuenta. Crees que solo estás siendo realista, que solo estás protegiendo tu corazón de otra decepción, pero lo que realmente estás haciendo es sabotearte, es cavarte tu propia tumba emocional con cada pensamiento derrotista que permites que domine tu mente. La mente humana es como un jardín. Puedes plantar flores o puedes dejar que crezcan las malezas, pero no puedes hacer ambas cosas y esperar un jardín hermoso. No puedes llenar tu mente de pensamientos de fracaso y esperar una vida de éxito. No puedes repetirte cada día que no vales nada y esperar sentirte valioso. No puedes decirte que todo está perdido y esperar encontrar el camino, porque tu mente, esa herramienta maravillosa y poderosa que tienes, no distingue entre lo real y lo imaginado. Para tu mente, lo que piensas constantemente se convierte en tu realidad. Si piensas que eres un perdedor, tu mente buscará evidencia para confirmarlo. Si piensas que el mundo está en tu contra, interpretarás cada situación desde esa perspectiva. Si piensas que no mereces ser feliz, sabotearás inconscientemente cada oportunidad de felicidad que llegue a tu vida. Pero aquí está la parte hermosa, la parte que cambia todo. Así como puedes programarte para el fracaso, puedes reprogramarte para el éxito. Así como has estado cultivando pensamientos que te destruyen, puedes empezar a cultivar pensamientos que te construyen. No es magia, no es pensamiento mágico donde solo deseas algo y aparece. Es mucho más profundo que eso. Es entender que tus pensamientos crean tus emociones crean tus acciones y tus acciones crean tu realidad. Cambia tus pensamientos y comenzarás a cambiar todo lo demás. Ahora, sé lo que estás pensando. Dirás, pero Yokoi, es que tú no entiendes mi situación, tú no sabes por lo que he pasado, tú no conoces mis problemas. Y tienes razón, no conozco tu historia específica, pero conozco el dolor humano. Conozco lo que se siente cuando la vida te golpea una y otra vez. Conozco la desesperación de querer cambiar, pero sentir que estás atrapado en un ciclo del que no puedes salir. Y precisamente por eso te digo esto, la salida no está en cambiar tus circunstancias primero, está en cambiar tu mentalidad. Porque puedes cambiar de ciudad, de trabajo, de pareja, pero si llevas contigo la misma mentalidad derrotista, crearás los mismos problemas en un lugar diferente. Déjame hablarte de la mentalidad de éxito. No es lo que crees, no es arrogancia, no es creer que eres mejor que los demás, no es ignorar tus problemas reales. La mentalidad de éxito es la capacidad de ver posibilidades donde otros ven obstáculos. Es la habilidad de levantarte una vez más de las veces que caes. Es la determinación de seguir adelante incluso cuando todo parece estar en tu contra. Es la fe inquebrantable en que
Puedes crear una vida mejor no porque seas especial, sino porque decides serlo con cada pensamiento que eliges, con cada acción que tomas. La gente exitosa no es exitosa porque no tiene problemas. Es exitosa porque tiene una forma diferente de pensar sobre sus problemas. Mientras la persona promedio ve un obstáculo y se pregunta ¿por qué le pasa esto? La persona con mentalidad de éxito ve el mismo obstáculo y se pregunta ¿qué puede aprender de esto? ¿Cómo puede crecer a través de esto? ¿Qué oportunidad esconde esta dificultad? Y esa diferencia, esa pequeña diferencia en la forma de pensar, crea con el tiempo una enorme diferencia en los resultados. Piensa en esto. Dos personas pierden su empleo el mismo día. Tienen la misma edad, la misma experiencia, las mismas responsabilidades. Uno piensa, todo está perdido, soy un fracaso, nunca voy a encontrar algo mejor, mi vida se acabó. El otro piensa, esto es difícil, pero es una oportunidad para encontrar algo que realmente me apasione, para reinventarme, para demostrar de qué estoy hecho. 6 meses después, sus vidas son completamente diferentes. No porque uno tuvo más suerte, sino porque uno eligió pensamientos que lo empoderan, mientras el otro eligió pensamientos que lo paralizan. Y aquí está la verdad que muchos no quieren aceptar. Nadie más puede cambiar tus pensamientos. Nadie puede entrar en tu mente y limpiar la basura que has estado acumulando durante años. Puedes leer todos los libros de motivación del mundo, puedes escuchar todos los discursos inspiradores, puedes ir a todos los seminarios, pero si al final del día sigues permitiendo que los mismos pensamientos tóxicos dominen tu mente, nada cambiará. El cambio real comienza cuando decides tomar responsabilidad total de tu vida mental, cuando entiendes que tú y solo tú decides qué pensamientos alimentas y cuáles dejas morir. Pero cambiemos de dirección. Aquí quiero que entiendas algo fundamental. Tus pensamientos no solo afectan tu estado de ánimo, afectan tu biología. Hay estudios científicos que demuestran que cuando tienes pensamientos negativos constantes, tu cuerpo produce cortisol, la hormona del estrés. Y el cortisol crónico no solo te hace sentir ansioso y deprimido, debilita tu sistema inmunológico, aumenta tu presión arterial, afecta tu digestión, envejece tu piel, te hace engordar. Literalmente te enfermas con tus propios pensamientos. Por otro lado, cuando cultivas pensamientos positivos, tu cuerpo produce serotonina, dopamina, endorfinas, todas esas sustancias químicas que te hacen sentir bien, que fortalecen tu salud, que te dan energía. Así que no se trata solo de sentirse mejor emocionalmente, se trata de tu salud física, de tu longevidad, de tu calidad de vida. Y ahora quiero llevarte más profundo. Quiero hablarte de algo que he visto una y otra vez, algo que separa a quienes logran cambiar su vida de quienes se quedan atrapados. Se llama identidad. La mayoría de las personas quiere cambiar sus resultados sin cambiar su identidad. Quieren más dinero, pero se siguen viendo como alguien pobre. Quieren mejores relaciones, pero se siguen viendo como alguien no digno de amor. Quieren éxito, pero se siguen viendo como un fracasado. Y aquí está el problema. Siempre actuarás de acuerdo a cómo te ves a ti mismo. Si en lo profundo de tu ser te ves como alguien que no merece el éxito, sabotearás cada oportunidad que llegue. Si te ves como víctima, buscarás situaciones que confirmen esa identidad. Si te ves como alguien débil, evitarás los desafíos que te harían fuerte. Entonces, el cambio real no comienza con querer cosas diferentes, comienza con verte a ti mismo de manera diferente. Comienza con cambiar la historia que te cuentas sobre quién eres. Y esto requiere algo muy específico, requiere que empieces a pensar en ti mismo de la manera en que quieres ser, no como eres ahora. Requiere que en tu mente, en ese espacio privado donde nadie más puede entrar, empieces a verte como exitoso, como capaz, como merecedor, como poderoso. Y no, esto no es engañarte a ti mismo. Esto es crear la imagen de la persona en la que te vas a convertir. Porque todo lo que logras en el mundo exterior, primero lo logras en tu mundo interior. Antes de que un arquitecto construya un edificio, lo construye en su mente. Antes de que un atleta gane una medalla, se ve a sí mismo ganándola miles de veces en su imaginación. Antes de que un empresario cree un imperio, lo visualiza, lo siente, lo vive en su mente. Tu mente no diferencia entre una experiencia real y una vívidamente imaginada. Así que cuando constantemente te imaginas fracasando, tu mente cree que ya fracasaste y deja de buscar soluciones. Pero cuando constantemente te imaginas triunfando,
tu mente empieza a buscar los caminos para hacer esa visión realidad. Déjame contarte algo que me pasó hace años. Estaba pasando por un momento muy difícil. Sentía que todo lo que había construido se estaba derrumbando. Tenía todos los motivos para rendirme, para decir que había intentado y no funcionó. Y durante varios días me permití pensar de esa manera, me permití sentir lástima de mí mismo, me permití ser víctima. ¿Y sabes qué pasó? Cada día me sentía peor, cada día veía menos opciones, cada día me hundía más. Hasta que un día, no sé de dónde vino, pero tomé una decisión. Decidí que sin importar cómo me sintiera, sin importar qué tan difícil fuera la situación, iba a controlar mis pensamientos. Iba a elegir conscientemente pensar de manera que me empoderara en lugar de debilitarme. Y te juro que al principio fue casi imposible. Mi mente quería regresar a los patrones negativos. Pero cada vez que un pensamiento derrotista llegaba, lo reconocía y lo reemplazaba con uno constructivo. Esto es difícil. Se convertía en esto es un desafío que me hará más fuerte. No puedo se convertía en todavía no sé cómo, pero encontraré la manera. Y poco a poco, no de la noche a la mañana, pero consistentemente las cosas empezaron a cambiar. No porque mis circunstancias cambiaran mágicamente, sino porque yo cambié. Mi forma de ver los problemas cambió. Mi energía cambió. Las personas que atraía cambiaron. Las oportunidades que veía cambiaron. Y eso es exactamente de lo que quiero hablarte hoy. De ese poder que tienes, ese poder que nadie te puede quitar, el poder de elegir tus pensamientos. Porque mira, hay muchas cosas en la vida que no puedes controlar. No puedes controlar dónde naciste, no puedes controlar tu genética, no puedes controlar lo que otras personas hacen o dicen, pero hay una cosa que siempre puedes controlar: tus pensamientos. Y esa es tu verdadera libertad, ese es tu verdadero poder. Ahora hablemos prácticamente cómo cambias realmente tus pensamientos. Porque una cosa es entender intelectualmente que debes pensar positivo y otra cosa es hacerlo cuando estás en medio de la tormenta. Primero, necesitas darte cuenta de que tienes pensamientos negativos. Y esto suena obvio, pero la mayoría de las personas no están conscientes de lo que piensan. Viven en piloto automático, permitiendo que los mismos pensamientos tóxicos se reproduzcan una y otra vez sin siquiera notarlo. Entonces, el primer paso es la conciencia. Empieza a observar tus pensamientos. Cuando te sientas mal, pregúntate, ¿qué estaba pensando justo antes de sentirme así? Y te sorprenderás de cuánto diálogo interno negativo tienes. El segundo paso es cuestionar esos pensamientos. La mayoría de tus pensamientos negativos no son verdad. Son interpretaciones, son historias que te has contado tantas veces que las has aceptado como hechos. Entonces, cuando venga un pensamiento como nadie me valora, detente y pregúntate, ¿es esto realmente verdad? ¿Acaso no hay ni una sola persona que me valore? O cuando pienses, no puedo hacer esto, pregúntate, ¿es verdad que no puedo o simplemente es difícil y tengo miedo? La mayoría de las veces descubrirás que tus pensamientos negativos son exageraciones, son mentiras que has creído. El tercer paso es reemplazar. No basta con eliminar un pensamiento negativo, necesitas poner algo en su lugar. Si piensas soy un fracaso, reemplázalo con estoy aprendiendo y creciendo. Si piensas todo está mal, reemplázalo con hay desafíos, pero también hay oportunidades. Y sé que al principio no te lo vas a creer. Tu mente resistirá, dirá, pero esto es falso, esto no es verdad, pero sigue haciéndolo. Porque así como entrenaste tu mente para pensar negativamente durante años, ahora vas a entrenarla para pensar de manera que te sirva. Y aquí está algo crucial que debes entender. Los pensamientos positivos no son negar la realidad. No se trata de ignorar tus problemas y pretender que todo está bien cuando no lo está. Los pensamientos positivos son elegir enfocarte en lo que puedes controlar, en las soluciones en lugar de los problemas, en las posibilidades en lugar de las limitaciones. Es ver la realidad completa, no solo la parte negativa, porque siempre hay dos caras, siempre hay oscuridad y luz. La pregunta es, ¿en cuál vas a enfocarte? Y déjame hablarte del lenguaje que usas contigo mismo. Las palabras que te dices tienen un poder inmenso. Si constantemente te dices idiota, inútil, perdedor, tu mente lo acepta como verdad. Pero si empiezas a hablarte con el mismo amor y respeto con el que hablarías a alguien que amas profundamente, todo cambia.
Imagina que un niño viene a ti y te dice, no puedo hacer nada bien, soy terrible. ¿Qué le dirías? Probablemente le dirías que está siendo muy duro consigo mismo, que tiene muchas cualidades, que todos cometemos errores, que puede aprender y mejorar. Entonces, ¿por qué no te dices eso mismo a ti? ¿Por qué eres tan cruel contigo en tu diálogo interno? Empieza a ser tu mejor amigo, no tu peor enemigo. Y ahora quiero hablarte de algo que cambia todo, la gratitud. No puedes tener pensamientos de abundancia y gratitud al mismo tiempo que pensamientos de escasez y resentimiento. Es imposible. Tu mente no puede sostener ambos al mismo tiempo. Entonces, una de las formas más poderosas de cambiar tu mentalidad es practicar la gratitud. Y no estoy hablando de un ejercicio superficial donde dices gracias por el aire que respiro y ya. Estoy hablando de realmente sentir aprecio por lo que tienes. Porque aquí está la verdad. Sin importar qué tan mal estén las cosas, hay algo por lo que puedes estar agradecido. Tienes vida, tienes un día más para intentarlo, tienes la capacidad de cambiar y cuando empiezas a enfocarte en lo que tienes en lugar de lo que te falta, algo mágico sucede. Empiezas a ver más de lo que tienes, empiezas a atraer más de lo que quieres. No porque el universo te esté premiando, sino porque tu mente reticular, esa parte de tu cerebro que filtra información, empieza a buscar más cosas buenas porque eso es en lo que te estás enfocando. Piensa en cuando compras un auto nuevo. De repente empiezas a ver ese mismo modelo por todos lados. No es que de repente haya más de esos autos, es que tu mente ahora está sintonizada a verlos. Lo mismo pasa con las oportunidades. Cuando cambias tu mentalidad de escasez a abundancia, de víctima a creador, de problema a solución, empiezas a ver oportunidades que siempre estuvieron ahí, pero que tu mentalidad anterior no te permitía ver. Y déjame decirte algo sobre el fracaso, porque sé que uno de los pensamientos que más paraliza a las personas es el miedo al fracaso. Temen intentar algo nuevo porque podrían fracasar. Temen tomar riesgos porque podrían equivocarse. Y entonces se quedan atrapados en una vida que no los hace felices, pero que al menos es predecible. Y esto es una tragedia, porque el fracaso no es lo opuesto del éxito, es parte del éxito. Cada persona exitosa que conoces ha fracasado más veces de las que la persona promedio ha intentado. La diferencia es que no dejaron que el fracaso definiera su identidad. No pensaron, soy un fracaso, pensaron, fracasé en esto, ¿qué puedo aprender? Cuando cambias tu relación con el fracaso, cuando dejas de verlo como algo que dice algo sobre tu valor como persona y empiezas a verlo como información, como feedback, como parte del proceso de aprendizaje, te liberas. Te liberas del miedo paralizante que mantiene a la mayoría de las personas viviendo vidas pequeñas, seguras, pero profundamente insatisfechas. Y ahora hablemos de la disciplina mental, porque cambiar tus pensamientos no es algo que haces una vez y ya. Es una práctica diaria, momento a momento. Es una decisión que tomas cada mañana cuando te despiertas. Es una elección que haces cada vez que algo sale mal. Es un compromiso que renuevas cada noche antes de dormir. Y los primeros días serán difíciles. Tu mente querrá volver a los viejos patrones. Es como cuando dejas de fumar o cambias tu dieta. Tu cuerpo protesta. Quiere lo familiar incluso si lo familiar te está matando. Pero si persistes, si eres consistente, si cada día eliges conscientemente tus pensamientos en lugar de dejar que ellos te elijan a ti, algo extraordinario sucede. Los nuevos patrones de pensamiento se vuelven naturales. Lo que antes requería esfuerzo consciente se vuelve automático. Y un día te despiertas y te das cuenta de que tu diálogo interno ha cambiado completamente. Que donde antes había crítica, ahora hay compasión. Que donde antes había duda, ahora hay confianza. Que donde antes había miedo, ahora hay valentía. Pero déjame advertirte de algo. Tu entorno importa. Las personas con las que pasas tiempo, el contenido que consumes, los lugares donde pasas tu tiempo, todo esto afecta tus pensamientos. Si te rodeas de personas negativas, pesimistas, que constantemente se quejan, que te dicen que tus sueños son imposibles, será muy difícil mantener una mentalidad positiva. No porque seas débil, sino porque somos seres sociales, somos influenciados por nuestro entorno. Entonces tienes que ser muy intencional sobre con quién pasas tu tiempo. Busca personas que te inspiren, que crean en el crecimiento, que te desafíen a ser mejor. Y si esas personas no están en tu vida ahora, búscalas
Lee libros de personas que admiras, escucha podcasts que te expanden la mente, únete a comunidades de personas que están en el mismo camino de crecimiento que tú. Y aquí está algo que muchos pasan por alto. Tu cuerpo afecta a tu mente tanto como tu mente afecta a tu cuerpo. Es muy difícil tener pensamientos positivos cuando estás físicamente agotado, cuando no duermes bien, cuando comes basura, cuando no te mueves. Tu cerebro necesita combustible de calidad para funcionar óptimamente. Necesitas dormir suficiente para que tu cerebro pueda procesar información y regular emociones. Necesitas moverte para que tu cuerpo produzca esas sustancias químicas que te hacen sentir bien. No puedes descuidar tu cuerpo y esperar que tu mente esté en óptimas condiciones. Ahora, quiero hablarte del poder de la visualización. No es magia, es neurociencia. Cuando visualizas vívidamente algo, tu cerebro activa las mismas áreas que se activarían si realmente estuvieras experimentando eso. Los atletas lo saben. Los mejores atletas del mundo pasan horas visualizándose, ganando, ejecutando perfectamente, sintiendo la victoria, y cuando llega el momento real, su cerebro ya ha practicado miles de veces, entonces empieza a visualizar la vida que quieres. No de manera vaga, de manera específica. ¿Cómo te sientes? ¿Qué haces? ¿Cómo actúas? ¿Quién eres en esa versión de ti? Y hazlo todos los días. Dedica tiempo, aunque sean solo 5 minutos, a vivir en tu mente la realidad que quieres crear. Y hazlo con emoción, con sentimiento, porque tu cerebro responde a la emoción más que a la lógica. Y déjame decirte algo sobre la paciencia. Vivimos en una cultura de gratificación instantánea. Queremos resultados ahora. Empezamos una dieta y si no vemos cambios en una semana nos rendimos. Empezamos un negocio y si no es exitoso, en 6 meses lo abandonamos. Pero el cambio real, el cambio profundo, toma tiempo. Las semillas que plantas hoy no darán frutos mañana, pero si dejas de regarlas porque no ves resultados inmediatos, nunca crecerán. Entonces, necesitas confiar en el proceso, necesitas entender que cada pensamiento positivo que eliges, cada acción alineada con la persona que quieres ser, es una inversión en tu futuro. Y tal vez no veas los resultados hoy, tal vez ni siquiera la semana que viene, pero están creciendo bajo tierra. Y un día, cuando menos lo esperes, verás los frutos de todo lo que has estado sembrando. Y hablemos de la fe. No necesariamente fe religiosa, aunque si la tienes, maravilloso. Pero fe en ti mismo. Fe en que puedes crear algo mejor. Fe en que tus esfuerzos valen la pena. Fe en que hay un propósito en tu vida. Porque sin fe, te rindes a la primera dificultad. Sin fe, interpretas cada obstáculo como una señal de que debes abandonar. Pero con fe ves los obstáculos como pruebas, como oportunidades para demostrar tu compromiso, como el precio que pagas por algo que vale la pena. Y aquí está lo que muchos no entienden. La mentalidad de éxito no significa que nunca tendrás pensamientos negativos. Los tendrás, todos los tenemos. La diferencia es lo que haces con ellos. La persona con mentalidad de víctima se aferra a esos pensamientos, los rumia, los convierte en su identidad. La persona con mentalidad de éxito reconoce el pensamiento, lo observa y lo deja ir. No pelea con él, no se juzga por tenerlo, simplemente lo suelta y elige un pensamiento mejor. Es como las nubes en el cielo. Las nubes pasan, no se quedan permanentemente. Tus pensamientos son igual. Vienen y van. No tienes que aferrarte a cada pensamiento que pasa por tu mente. Puedes dejar que algunos simplemente se vayan y esta capacidad de soltar, de no identificarte con cada pensamiento o emoción que tienes, es una de las habilidades más liberadoras que puedes desarrollar. Y déjame hablarte del concepto de identidad otra vez, porque es tan importante. Tu identidad actual, quién crees que eres, se formó a través de años de pensamientos repetidos, de experiencias, de lo que otras personas te dijeron, de conclusiones que sacaste sobre ti mismo. Pero esa identidad no es fija, no es quien realmente eres, es quien has decidido ser basado en tu programación pasada y puedes cambiarla. Puedes decidir conscientemente quién quieres ser y empezar a vivir desde esa identidad hoy, no mañana cuando tengas más dinero, no el próximo año cuando hayas logrado algo. Hoy puedes empezar a pensar, hablar y actuar como la persona. ¿Sabe cuándo
descubrí que no era fuerte, no fue en una crisis grande, fue un día normal. Perdí el control por algo pequeño, una palabra, un comentario, un detalle insignificante. Y entendí algo incómodo, no era la situación la que me dominaba, era mi falta de disciplina. Creemos que perder la calma es natural, que así somos, pero no. No es carácter, es entrenamiento ausente. Si una simple provocación puede alterar su paz, entonces su paz es frágil. Y hoy quiero hablarle de cómo volverla inquebrantable, incluso cuando todo a su alrededor parece desordenarse. Muchos creen que la calma es cuestión de carácter. Él es tranquilo, dicen. Ella nació paciente, como si fuera un privilegio reservado para algunos. Pero le voy a decir algo con honestidad. La calma no es personalidad, es disciplina. Y la disciplina no es algo con lo que se nace, es algo que se practica todos los días. Yo crecí entre dos culturas completamente distintas. En una, la puntualidad era respeto absoluto. En la otra, el tiempo era más flexible. Imagínese el conflicto. Para unos, llegar 5 minutos tarde era una ofensa, para otros era normal. Si yo reaccionaba emocionalmente cada vez que algo no coincidía con mi expectativa, vivía molesto todo el tiempo. Pero entendí algo importante. No era el retraso lo que me alteraba, era mi interpretación rígida. Y si mi interpretación podía entrenarse, entonces mi reacción también. La mayoría de las personas dice, yo soy así, me enojo rápido. No, usted no es así. Usted se ha acostumbrado a reaccionar así. Hay una diferencia enorme. Cuando alguien le responde de forma brusca, cuando algo no sale como esperaba, cuando comete un error, su reacción automática no es identidad, es hábito. Y los hábitos se pueden cambiar. Disciplina significa que, aunque por dentro quiera reaccionar, decide no hacerlo. Aunque sienta el impulso de responder inmediatamente, decide esperar. Aunque la emoción suba, usted baja la velocidad. Eso no es debilidad, eso es entrenamiento. Es como el músculo. Al principio duele, cuesta, parece artificial, pero con repetición se vuelve natural. Recuerdo una vez en una conferencia que el sonido falló en pleno inicio. Miles de personas esperando, técnicos corriendo. Podía haberme frustrado, podía haber mostrado tensión, pero ¿de qué servía? La situación no iba a cambiar porque yo me alterara. Respiré, sonreí, esperé y el público también se calmó. En ese momento entendí algo profundo. La gente no sigue al que grita más fuerte. Sigue al que permanece estable cuando todo se mueve. La disciplina emocional se practica en cosas pequeñas. Cuando el tráfico está pesado, cuando alguien interrumpe, cuando recibe una crítica. Si pierde la calma en lo pequeño, la perderá en lo grande. Pero si entrena su respuesta en lo cotidiano, cuando llegue la presión real, su mente ya sabrá qué hacer. No se trata de no sentir, se trata de no obedecer cada emoción. Porque si usted obedece cada impulso, su entorno lo controla. Pero cuando aprende a dominar su reacción, algo cambia. Ya no vive reaccionando al mundo, empieza a dirigir su conducta frente al mundo. La calma no es un rasgo, es una práctica repetida hasta convertirse en identidad. Y lo que usted practica todos los días, eventualmente se convierte en quién usted es. Hay algo que cambió completamente mi manera de reaccionar ante la vida cuando lo entendí de verdad. Entre el estímulo y la respuesta existe un espacio y en ese espacio está su poder. Parece simple, pero no lo es, porque la mayoría vive como si ese espacio no existiera. Alguien le habla con un tono que no le gusta y responde de inmediato. Algo sale mal y se frustra en segundos. Recibe una crítica y se defiende sin pensar. Vivimos reaccionando como si fuéramos botones que otros presionan, pero no somos botones. Somos seres humanos con capacidad de elegir. Recuerdo una ocasión en la que después de una conferencia, una persona se acercó y me dijo con firmeza, no estoy de acuerdo con nada de lo que usted dijo. En ese momento, mi impulso fue defenderme, explicar, argumentar, demostrar. Pero en ese pequeño instante,
respiré, literalmente respiré, y decidí escuchar primero. Ese espacio de unos segundos cambió todo. La conversación se volvió constructiva. No era un ataque, era una perspectiva distinta. Si yo hubiera reaccionado automáticamente, habría creado un conflicto innecesario. Ese espacio entre lo que ocurre y cómo usted responde es donde se construye el carácter. No es el estímulo el que determina su destino, es la respuesta. Dos personas pueden enfrentar la misma situación y obtener resultados completamente diferentes, no por lo que pasó, sino por cómo decidieron actuar. Pero ese espacio no aparece solo, se entrena. Al principio es pequeño, casi invisible. La emoción sube rápido, el impulso es fuerte. Pero si usted empieza a practicar la pausa consciente, ese espacio se amplía. Respirar antes de hablar, contar hasta 5 antes de responder un mensaje que lo molestó. Caminar unos minutos antes de tomar una decisión bajo presión. Son acciones simples, pero poderosas. En casa también lo he experimentado. Hay momentos familiares donde una palabra mal dicha puede escalar en segundos. Antes reaccionaba de inmediato, ahora procuro hacer algo distinto. Escuchar completo, incluso si no estoy de acuerdo. Porque muchas veces no es el contenido lo que genera conflicto, sino la rapidez con la que respondemos. La reacción automática es instinto. La respuesta consciente es madurez. Y la madurez no significa que no sienta nada, significa que siente, pero decide. Cuando usted elimina ese espacio, vive a merced de lo que sucede afuera. Cuando lo protege, vive desde lo que decide adentro. Esa diferencia cambia relaciones, decisiones y resultados. La mayoría cree que el poder está en controlar el entorno, pero el verdadero poder está en gobernar su respuesta frente al entorno. Nadie puede evitar que ocurran estímulos inesperados. Siempre habrá críticas, errores, retrasos, desacuerdos, pero siempre habrá un espacio antes de que usted responda, y en ese espacio está su libertad, su carácter y su verdadero poder. Hay algo que debemos entender con claridad si queremos mantenernos calmados en cualquier situación. La emoción es información, no instrucción. Sentir no es lo mismo que tener que actuar inmediatamente, pero la mayoría confunde una cosa con la otra. Sentimos enojo y atacamos. Sentimos miedo y retrocedemos. Sentimos frustración y abandonamos. Como si la emoción tuviera autoridad automática sobre nuestra conducta, pero no la tiene. La emoción solo está avisando algo. Es una señal, no una orden. Recuerdo una vez en una reunión importante que un comentario fue interpretado por mí como una falta de respeto. Sentí el impulso inmediato de responder con firmeza, casi con dureza. El cuerpo reacciona primero, la tensión en el pecho, la respiración más rápida, el tono interno que dice defiéndete. Pero en ese momento decidí hacer algo distinto. No responder desde lo que sentía, sino observar lo que sentía. Me pregunté, ¿estoy reaccionando a un hecho o a mi interpretación? Esa pregunta cambió el rumbo. Lo que parecía un ataque era simplemente una diferencia cultural en la forma de expresarse. La emoción me estaba dando información. Esto te incomodó, pero no me estaba diciendo ataca. Esa segunda parte la estaba agregando yo. Muchas veces el miedo no significa que no pueda hacerlo. Significa que es algo nuevo. Muchas veces la frustración no significa que deba renunciar. Significa que necesita ajustar la estrategia. Muchas veces el enojo no significa que deba explotar. Significa que hay un límite que necesita comunicarse con claridad, pero no con violencia. Cuando entendí esto, cambió mi manera de liderar, porque antes pensaba que controlar las emociones era no sentirlas. Y eso no es cierto. Reprimir no es dominar. Reprimir acumula presión. Dominar implica reconocer lo que está pasando por dentro sin permitir que tome el volante. En casa también se aprende. En momentos donde el cansancio aumenta la sensibilidad, una pequeña diferencia puede parecer enorme. Pero si usted identifica primero lo que siente, estoy cansado
estoy tenso, esto me irritó, ya está reduciendo la intensidad. Lo que se nombra se entiende. Y lo que se entiende se puede manejar. La emoción es como una alarma. Si suena, no significa que la casa se esté incendiando. Significa que algo necesita atención. Usted decide si verifica con calma o si corre desesperadamente sin pensar. Las personas más estables no son las que no sienten. Son las que sienten profundamente, pero actúan conscientemente. No ignoran la emoción, la interpretan. No la obedecen ciegamente, la administran. Cuando usted deja de actuar automáticamente desde lo que siente y empieza a decidir desde lo que piensa, algo cambia. Recupera control, recupera claridad, recupera dirección. Porque la emoción puede informarle lo que está ocurriendo dentro de usted, pero solo usted decide lo que ocurre después. Permítame decirle algo que puede parecer simple, pero cambia completamente la manera de enfrentar la vida. No dramatice lo que solo es incómodo. Muchas personas no pierden la calma por problemas graves, la pierden por molestias pequeñas que interpretan como tragedias. Un retraso no es un fracaso. Una crítica no es un ataque personal. Un error no es el fin de su reputación. Pero cuando su mente exagera lo que sucede, su emoción se intensifica innecesariamente. Y cuando la emoción se intensifica, la claridad desaparece. Recuerdo mis primeros años dando conferencias. Hubo una ocasión en la que la asistencia fue mucho menor de lo esperado. Yo podía haberlo interpretado como nadie valora mi trabajo o esto está saliendo mal. Pero me hice una pregunta distinta. ¿Es un fracaso o simplemente es incómodo? Era incómodo. Sí, golpeaba el ego. Sí, pero no definía mi trayectoria. Si lo dramatizaba, mi energía se iba a la frustración. Si lo analizaba con objetividad, mi energía iba a la mejora. Muchas veces confundimos incomodidad con amenaza, y no es lo mismo. La incomodidad es parte del crecimiento. Aprender algo nuevo es incómodo. Recibir retroalimentación es incómodo. Ajustar hábitos es incómodo. Pero nada de eso es una catástrofe. He visto personas perder relaciones valiosas por dramatizar una palabra mal dicha. He visto equipos de trabajo tensionarse por un error menor que fue tratado como si fuera irreparable. Cuando la reacción es desproporcionada al hecho, el problema deja de ser la situación y se convierte en nuestra interpretación. Hay una pregunta poderosa que puede ayudarle en esos momentos. ¿Esto es realmente grave o solo es incómodo? La mayoría de las veces la respuesta honesta es que solo es incómodo. Y cuando usted reconoce eso, la intensidad emocional baja de inmediato. En casa también ocurre. Un plan cambia de último momento. Un detalle no salió como esperaba. Antes podía reaccionar con frustración automática, pero entendí algo. La vida no se detiene por un pequeño desajuste. Si cada pequeña incomodidad la convierto en un drama, viviré agotado. La estabilidad no consiste en que nada moleste, sino en que no todo molesto se vuelva enorme. La mente tiene la tendencia natural a exagerar. Un pensamiento negativo lleva a otro y en minutos ya estamos imaginando consecuencias que ni siquiera existen. Pero si interrumpe ese proceso y vuelve a la realidad objetiva, muchas tensiones se disuelven. No todo merece su energía emocional completa. No todo requiere intensidad máxima. Aprender a graduar la respuesta es una forma de madurez. Porque cuando usted trata todo como una emergencia, vive en estrés constante. La calma se fortalece cuando aprende a dimensionar correctamente lo que ocurre. Y cuando deja de dramatizar lo que solo es incómodo, descubre que muchas de las tormentas que lo alteraban eran simplemente nubes pasajeras. Hay una fuente silenciosa de ansiedad que muchas personas no identifican. Intentar controlar lo que no depende de ellas. Queremos controlar lo que otros dicen, cómo reaccionan, qué decisiones toman. Queremos controlar el clima, el tráfico, los resultados exactos, el reconocimiento inmediato. Y cuando la realidad no obedece, nos frustramos.
Por eso la serenidad comienza cuando usted aprende a controlar lo controlable y aceptar lo inevitable. Cuando vivía entre dos culturas tan distintas, entendí rápidamente que no podía cambiar la forma en que cada sociedad veía el tiempo, la autoridad o la comunicación. Si intentaba imponer mi expectativa en cada situación, vivía en conflicto constante, pero cuando decidí enfocarme en lo que sí dependía de mí, mi puntualidad, mi preparación, mi respeto, algo cambió. Dejé de desgastarme intentando corregir todo a mi alrededor y empecé a fortalecer mi propio comportamiento. En una ocasión, un evento fue cancelado a último momento por razones externas. Logística, permisos, factores fuera de mi alcance. Podía haber reaccionado con enojo, buscar culpables, elevar la voz, pero nada de eso iba a reactivar el evento. Lo único que podía controlar era mi actitud frente al equipo y al público. Elegí calma, elegí enfoque, elegí buscar la siguiente solución. La cancelación era inevitable en ese momento. Mi reacción no lo era. Muchas personas pierden energía peleando contra lo que ya ocurrió. El pasado no se modifica con frustración. Las decisiones ajenas no se transforman con enojo. El clima no cambia porque usted se altere, pero su tono, su conducta y su siguiente paso sí están bajo su dominio. Y cuando usted traslada su atención hacia ahí, recupera poder. Aceptar no significa resignarse. Aceptar significa reconocer la realidad tal como es para poder actuar estratégicamente. Si está lloviendo, no pierde tiempo discutiendo con el cielo. Busca paraguas. Si una persona tiene un carácter difícil, no desperdicia energía intentando cambiar su personalidad en una conversación. Ajusta su forma de interactuar. La lucha constante contra lo inevitable genera desgaste emocional y el desgaste reduce claridad. Cuando usted acepta los límites de su influencia, su mente se libera para enfocarse en soluciones reales. Esa es una diferencia profunda. En casa también lo he aprendido. No puedo controlar el estado de ánimo de otros, pero sí puedo controlar mi reacción frente a él. No puedo evitar que haya desacuerdos, pero sí puedo elegir mantener respeto. Cuando intento controlar lo que no depende de mí, me tensiono. Cuando me enfoco en mi conducta, me estabilizo. La calma no proviene de que todo esté bajo control. Proviene de saber exactamente qué está bajo su control. Y eso siempre incluye su actitud, su respiración y su decisión. Cuando usted deja de pelear con lo inevitable y empieza a dominar lo que sí depende de usted, descubre que la serenidad no es debilidad, es dirección. Y quien dirige su conducta, incluso en medio de lo incierto, nunca pierde verdaderamente el control. Si quiere estar calmado cuando todo se desmorona a su alrededor, debe entender algo fundamental. La estabilidad no nace de la crisis, nace de la disciplina diaria. Muchas personas esperan que la serenidad aparezca en el momento de presión, como si fuera un don que se activa solo cuando lo necesitan. Pero la calma es como un músculo. Se fortalece con el entrenamiento constante, no en el instante de emergencia. Recuerdo mis años en los que mi agenda diaria estaba saturada. Había mañanas en las que despertaba temprano para meditar, escribir, leer y planificar. No era siempre cómodo, no siempre motivador, pero mantenía esa rutina incluso cuando estaba cansado, incluso cuando prefería dormir más o dejar las cosas para después. Esas pequeñas prácticas construyeron una base silenciosa que luego se convirtió en fortaleza. Cuando surgieron desafíos inesperados, una conferencia cancelada, un viaje complicado, malentendidos con colegas, no me sentí arrastrado por la tensión. Mi estabilidad interior estaba sostenida por esos hábitos diarios que en apariencia parecían simples y rutinarios, pero que habían entrenado mi mente para responder con claridad. La disciplina diaria no se trata de grandes gestos heroicos. Se trata de constancia en lo pequeño. Alimentarse bien, descansar suficiente, ejercitarse, revisar sus prioridades cada mañana, reflexionar sobre lo que puede mejorar. Cada uno de estos actos es un ladrillo en la estructura invisible de su autocontrol. Cuando llega una crisis, no empieza desde cero.
Ya tiene una base sólida sobre la que apoyarse, su mente sabe cómo organizarse, su cuerpo sabe cómo reaccionar sin pánico, su respiración sabe cómo mantenerse estable. He visto personas que frente a una emergencia pierden completamente la calma. No porque la situación sea imposible, sino porque nunca entrenaron su mente para responder sin caos. Su día a día estuvo lleno de improvisación, de reacción automática, de dejar que las emociones decidieran. Por eso, cuando aparece el verdadero desafío, colapsan. En contraste, quienes mantienen hábitos regulares, aunque simples, manejan la misma presión con una sensación de control. Cuando practico la escritura diaria, por ejemplo, entreno mi mente para organizar pensamientos bajo cualquier condición. Cuando camino o hago ejercicio a diario, entreno mi cuerpo para responder sin tensión ante el estrés. Cuando medito, entreno mi atención para no ser arrastrado por la emoción. Todo esto se acumula silenciosamente y se refleja en los momentos críticos. La estabilidad en la crisis no es casualidad, es la consecuencia directa de la disciplina cotidiana. Cada acción repetida con intención, cada pequeño compromiso con usted mismo, crea un sistema interno capaz de sostener la calma en medio del caos. Lo que parece pequeño, cotidiano y hasta aburrido, en realidad está forjando su capacidad de mantenerse firme cuando la vida se vuelve impredecible. Y por eso, cada día que decide practicar la disciplina, está construyendo un refugio interno que ninguna tormenta puede derribar. Hay un momento decisivo en casi todas las situaciones difíciles. El instante entre sentir una emoción intensa y actuar. Muchas personas ignoran ese espacio y reaccionan inmediatamente, dejando que la rabia, el miedo o la frustración dicten sus palabras y decisiones. Pero la verdadera fortaleza no está en la rapidez, sino en la pausa. Esa pausa estratégica es la expresión más concreta de la inteligencia emocional. Recuerdo una reunión donde todo parecía ir mal. Un colega cuestionó públicamente un proyecto que había liderado. En ese momento sentí un nudo en el estómago y un impulso inmediato de defenderme, de explicar, de justificar cada detalle. Podría haber reaccionado con firmeza o incluso con irritación y probablemente habría escalado la tensión. En cambio, respiré, tomé unos segundos para organizar mis pensamientos y elegí responder con claridad, sin agresión ni defensividad. Esa breve pausa cambió completamente la dinámica de la reunión. No solo resolví el conflicto con eficacia, sino que también transmití estabilidad y los demás se calmaron al verme tranquilo. La pausa estratégica no es indecisión. Es un acto consciente de tomar control sobre su conducta antes de permitir que las emociones lo controlen a usted. Es reconocer que la emoción es información, no una orden. Cuando respira, cuando se da unos segundos para observar lo que realmente está ocurriendo, su mente se desplaza del modo reactivo al modo consciente. Comienza a analizar, a priorizar, a decidir cuál es la mejor respuesta. En mi vida diaria, practico la pausa, en situaciones pequeñas tanto como en grandes. Si recibo un mensaje irritante, no respondo inmediatamente. Tomo un momento para leerlo otra vez, para comprender el contexto y para evaluar si merece una respuesta inmediata. Esa práctica repetida miles de veces me ha enseñado que la mayoría de los conflictos se agravan por respuestas impulsivas. Cuando entrenamos esa pausa en lo cotidiano, nos preparamos para manejar crisis mayores con claridad y sin tensión. La pausa estratégica también protege su energía. Cada reacción impulsiva consume recursos mentales y emocionales y muchas veces no produce resultados útiles. Cuando elige detenerse un instante, preserva su energía para lo que realmente importa. Aprendemos a decidir qué merece nuestra atención y qué puede esperar, evitando que situaciones menores drenen nuestra calma. Otra dimensión importante es que la pausa estratégica influye en quienes nos rodean. Cuando usted actúa impulsivamente, genera caos emocional en su entorno. Cuando se detiene y responde con claridad, transmite seguridad, los demás sienten que pueden confiar en usted incluso en momentos de presión.
Esa influencia silenciosa es un poder real. La inteligencia emocional no es solo entender a los demás, es primero comprenderse a uno mismo. Reconocer el impulso de reaccionar y elegir conscientemente no solo reduce conflictos, también fortalece su carácter